Ok, bueno, tenemos un nuevo episodio de Un Poco Geek y hoy tenemos una de mis personas favoritas, un invitado, la verdad que desde que pensamos esta idea de Un Poco Geek, yo quería traerlo porque es una de las personas más geeks que yo conozco. Yo me acuerdo que una vez estuve en la oficina de este personaje y me perdí en la cantidad de cosas que tiene este señor ahí. Y hoy lo tenemos acá como invitado Un Poco Geek. Démosle la bienvenida al señor Andrés López. Tengo la chaqueta roja. El señor de la chaqueta roja. Andrés, bienvenido. En serio, es un placer tenerte acá en Un Poco Geek. Creo que eres un geek mayor, de los... Ay, gracias. De los, no mayor en edad, sino de los top geeks que puede tener. Claro, no, uno pasó por todo. Uno ha cometido todos. Bueno, yo me acuerdo que yo una vez que estuve en tu oficina, tú tienes muchas cosas en tu oficina que uno podría decir que son geeks. Sí, uno guarda muchas cosas. Uno guarda muchas cosas. Sí, Tienes y muchos libros, tienes juguetes, tienes modelos. En esa época creo que estabas bobeando con unos drones. ¿Qué más estabas haciendo en esa? Estabas con unos videos, yo no sé. Sí, eso, videos, música, todo. O sea, eso uno va por todo. Es que yo siempre me he considerado un coleccionista de asombros. Entonces uno lo asombran cosas, ¿no? Sí. Entonces, viniendo para esta oficina, me asombró muchísimo que siempre que las señoras trapean, le echan ventilador con el aviso de cuidado se cae. Sí. Entonces le echan ventilador a lo que trapearon. Eso me parece maravilloso. Yo digo, Y wow. ahí viene la pregunta, ¿será que los diseñadores de ese letrero saben eso? Ese es un buen reto para un diseñador industrial. O sea, un aviso que sirva una vez como abanico para secar lo recién trapeado. ¿Cierto? Sería maravilloso. O que la manilla y el mecanismo para levantarlo y que de pronto pegue, porque siempre es una claqueta, cuando de pronto tenga un cauchito o algo así para que no pegue tan duro. Exacto, ahí les queda la tarea, señores. Ahí viene el tema de user experience, ¿no? De Exacto. UX, ¿Ya? ¿entiendes? Una idea. Una idea. Una idea. Nos volvimos millonarios. Nos volvimos millonarios. El aviso de cuidado se resbala con lo recién trapeado, que sirve de ventilador para secar lo recién trapeado. Eso. Justamente. Y conectado a Bluetooth. Y He dicho. O sea, que tenga movimiento para saber que traque. Exacto. Y unidad geoposicionamiento. O sea, con GPS. Y además con un sistema de ecosystem tal que usted tiene la gente que le arrienda la suscripción y usted no tiene que ser el dueño del objeto, sino que simplemente el objeto se lo trae a alguien en un peer-to-peer solution 360 vinculado con blockchain y a través de una criptomoneda. De tal manera que usted está suscrito al ventilador y a la señalización, de tal manera que usted no tiene que tener bodega con señalizaciones, sino que usted está suscrito a esas. Bueno, ya no estamos yendo demasiado largos. Así es la tecnología. Así es la tecnología. Una pregunta clave un poco geek. Listo. ¿Vos por qué te consideras geek? Yo pienso que geek es un mote o en español podría llamarse ñoño, o en español de España se podría llamar, ellos tienen un friki. Un friki tú eres un friki de los videojuegos. Tú eres un friki de los videos. Eres un friki de los... Sí, es como el nerd. El geek. ¿Cómo evolucionó nerd a geek, por ejemplo? Porque antes era el geek es de los 90s. No, yo pienso que es que estamos en una época de la creación de palabras para decir lo mismo, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, en vez de decir venta, decimos pitch. O sea, Claro, o sea, pitch. entonces no, hágale el pitch de ventas, pero es lo mismo. Entonces yo le digo, vamos a pitchar. Entonces, sí, hacemos el pitch de ventas. Entonces el pitch, haga el pitch. No, venda. Entonces, yo soy muy obsesivo de las palabras y digo, pero ¿por qué empiezan? Entonces, a mí me llegó en estos días un correo de un muchacho tratando de venderme algo, pero me lo vendía que hasta lo anoté. O sea, de verdad, él trataba de venderme algo. Pero ¿Por dónde? ¿Por email? Sí, por email. LinkedIn, por Instagram. Sí, no, una cosa, y empezó a mandar una cosa o sea, ustedes no, miren, empezó. Nuestra solución integral cuenta con más de 200 programas distribuidos en 6 academias. Y yo, ¿ok?
Analytics, Digital Marketing, Cyber, Startup, Tech and Leadership con programas Cohort, o sea, Cohort, que no sé qué es. Cohorte. Eso, Based on Demand, o sea, Cohort Based on Demand, donde nos adaptamos a la necesidad del upskilling o reskilling de tu equipo de trabajo. Yo me está vendiendo algo. Claro. Y me Entonces, parece muy gomelo, weón. Entonces, claro, eso es la tecnología moderna. Mientras más te confundimos, que es el confunde y reinarás, que Claro. la generación X, creo que yo lo digo en la pelota de letras, ¿no? Sí. Confunde y reinarás. Entonces yo dije, claro, entonces este tipo tengo que contratarlo porque me está hablando de palabras que yo no entiendo. Entonces tengo que contratar a alguien que haga cosas. Suena las cuales- inteligente, por lo menos. Sí, no, es que no suena inteligente, suena a cosas que, ok, me van a decir ignorante. Entonces tengo que evitar que me digan ignorante, entonces tengo que hacer cosas y contratar personal para que la gente no sepa que soy un ignorante. O sea, principio de Peter. Pero la pregunta ¿es efectivo o no es efectivo? Entonces, yo no sé si será efectivo, pero para mí no me vendió porque yo tengo que observar. Como gerente de una empresa tengo que ser buen observador y decir, este tipo me está diciendo que soy bruto y tengo que contratar a alguien para que no detecten que soy bruto. O sea, porque según el... Pero entonces, ¿es un tema de targets? es ¿O es un tema de que simplemente están tratando de engañar o confundir? No, es un O- tema de que hay una ansiedad por la plata impresionante. O sea, es lo que yo digo de lo que yo dije de la generación X en la pelota de letras, de por favor, necesitamos la gran idea que nos vuelva millonarios ya, de compararse el sueño americano mezclado con el sueño colombiano, mezclado con el sueño venezolano, con el sueño latinoamericano, con el sueño canadiense. Bueno, es una cantidad de sueños porque se vendió que el sueño americano es todo el sueño y como es la comparación por el que tiene plata, entonces la gran idea para ser millonarios ya, quiero salir en la revista Forbes. And I want to see yo quiero tener mi primer millón. Todo ese tipo de cosas es ansiedad Claro. por lograr pegarle al perro. O sea, un libro de mercadeo moderno podría ser Pégale al perro. Pégale al perro. Exacto, ese sería un libro de mercado moderno, porque es que se leen todo tipo de libros de mercado moderno. Padre rico, padre pobre, yo me laca con el queso, ¿dónde está el queso con la vaca? Devuelva la vaca, no me le pega al perro, ¿sí? Que es un libro buenísimo. Y este otro libro, el monje vendió el Ferrari y el cura vendió la Toyota. Entonces, se leen todas esas vainas en una clase de sobreoferta de, te voy a decir qué es el éxito. ¿Mm? Que es parte del océano Exacto. azul, la teoría y Exacto. todo, que hay para todo, ¿no? O sea, entonces, y me lo manda una persona que no sé si tenga éxito. Entonces, ese es. Entonces, ¿qué haces tú? Soy speaker de speaker. Entonces, speaker se traduce literalmente a hablador. Sí, hablador. Entonces, imagínense uno decir en español, soy un hablador. Soy un hablador. Soy un hablador. Entonces, yo dije, wow. Entonces, ¿Hablador de qué? ¿hablar de qué? Entonces, ¿de qué me habla? No, es que voy a hablar de cómo tener éxito. Entonces, claro, ¿y tú has tenido éxito? Claro, yo tengo éxito hablando de cómo tener éxito. Pero es que suena más sexy a speaker que Entonces, claro. conferencista. Speaker. Entonces, claro, entonces es una sobreoferta de la demanda de éxito que tiene en la comunidad planetaria. ¿Cómo se dice stand-up comedy en español entonces? Comedia, o sea, para mí lo ¿Hacer comedia? Sí, hacer comedia. O sea, yo soy actor de teatro, o sea, yo soy dramaturgo. Sí, pero entonces como el stand-up comedy realmente no es un género de comedia. O sea, no es algo que es... Los griegos dijeron, existe comedia y tragedia para que no se peleen en las Olimpiadas de teatro griegas. Sí, Porque el más rating tenía la comedia que la tragedia. sí. Entonces obviamente ganaban siempre los comediantes. Entonces los trágicos decían, uy, no, pero esto lo nuestro es más culto, lo nuestro es más cultura, estos tipos cuentan chistes. Entonces se inventaron los griegos, ok, no se peleen, vamos a ponerle a estos comedia y a estos vamos a poner tragedia y hacemos 2 premios, 2 olimpiadas, las olimpiadas de comedia y las olimpiadas de tragedia. Ahí justamente con ese punto que ahorita lo hablamos más temprano, comedia y tragedia. Exacto. Ahorita yo te estaba mostrando de que en el mundo de las redes y del contenido y de todo lo que se comparte y lo que le dan like, share, etcétera, etcétera, comedia y tragedia parecen ser los reyes del like. Claro. ¿Por qué crees eso? Es el entretenimiento. Si además hay una demanda de quiero ser exitoso, hay una demanda por entreténgame de alguna manera porque esto es muy aburrido. Pero entonces yo obviamente soy fan de la comedia. Claro. El algoritmo me bota comedia, chistoso, Claro. perritos, esto y aquello, pero ese algoritmo de tragedia, del accidente, de cosas que obviamente reciben muchos likes
y hay mucho morbo en ese aspecto. El video de Snuff, que lo hizo Claro. Alejandro Amenábar en su película Snuff. Sí. Sí, que es el video del desastre, del carro que se estrella y sale a la Que cabeza. uno no puede rodando. dejar de ver. Exacto. O de pronto buscar. O hacer Exacto. clic. La osadía que fracasó. Entonces, la osadía. Y se reventó la jeta. Uy, mira, ya ves el video, no sé qué. Le salió el diente por el ojo. Entonces es una... estamos consumiendo entretenimiento de alguna manera, pero digámoslo así, que estamos consumiendo un entretenimiento impuesto. Sí. No es un entretenimiento a voluntad. Se le ordenó a una máquina a conectarnos permanentemente a Internet y a encontrar la manera cómo es más fácil mantenernos conectados las 24 horas al día, todos los días, permanentemente a Internet. Bueno, con respecto a eso, lo que hablamos ahorita, tú me diste a mí como dos matices. Sí. Un matiz purista, ¿me entiendes? De lo que puede estar pasando con la tecnología, el sobreconsumo y todo lo demás. Pero yo te he conocido muchos años y tú siempre estás con la última tecnología. Siempre me muestras una nueva aplicación, siempre me estás pendiente del último procesador que salió, de esto. Siempre has trabajado con muchas marcas de tecnología. Claro. Trabajamos con Samsung hace muchos años. Sí, claro, todo ese trabajo. ¿Y cómo balanceas eso? En tu propio purismo de las cosas que no nos sobreconsuman y tu impulso por lo último y por esas cosas, ¿o has perdido un poco ese impulso que tenías, que yo me acuerdo? No, digámoslo así, que yo siempre he buscado la manera en cómo las herramientas me permiten hacer mejor mi trabajo. Sí. Mejor mi trabajo como gerente, mejor mi trabajo como persona en mi hogar, estar pendiente de ciertas cosas que son mis deberes, tener identificado mis deberes como persona en diferentes áreas de mi vida. Y siempre he visto, necesito esto, y como en mi trabajo como artista, los asombros son inmediatos. Sí. ¿Sí? Y mientras más inmediato sea el asombro coleccionado al medio. O sea, ese wow effect tú lo utilizas, lo buscas. Sí, en otras palabras, tomar notas. Yo cuando trabajaba en la Mega tenía una grabadora portátil y me grababa. O sea, acabo de ver tal cosa. Eso es. Y siempre tenía mi diario de campo. El diario de campo ha evolucionado desde la época de los poetas que tenían el Moleskine clásico, que recomiendo que cada persona del mundo debería tener su diario de campo. Y eso lo digo en mi taller de creatividad. Sí. De hecho, es el útil escolar que yo pido, el diario de campo. Hay que escribir lo que lo asombra a uno, lo que lo asombra, ¿sí? Eso es maravilloso. J.K. Chesterton, que escribió en la misma época de Arthur Conan Doyle, el famoso Sherlock Holmes, él escribió una obra de un detective llamado Father John, y Father John era un policía que era cura, o sea, un detective que era cura. Buenísimo. Entonces, él no se daba cuenta de los crímenes, de los criminales y de los crímenes a través de como hacía Arthur Conan Doyle, sino a través de cómo un cura conocía, a través de las confesiones, conocía las personalidades de las personas. Claro. Y podía deducir, este fue el asesino. Y sabía mucho más que el común. Exacto. Entonces, Toca escuchar todo tipo de cosas. conceptualmente se daba cuenta quién era el asesino, que al otro lado de Sherlock Holmes era el que lo deducía a través de las pistas y las pruebas. Este lo agarraba al asesino conceptualmente. Father John, que ahorita hay una serie de esos libros que sacó Chesterton, que es fabulosa. Una serie producida por la BBC de Londres. ¿Así? ¿Cómo se llama? Es Father John. Se llama así. Father John. De hecho, Obi-Wan Kenobi, el primero, Sí. fue el primer Father John en cine. Uno de los primeros Father John en el cine. Se han sacado muchas películas de estos. Chesterton vivió en principios del siglo XX. Murió en el año 1933, si no estoy mal, Chesterton, J.K. Chesterton, un gran escritor que inspiró incluso a Jorge Luis Borges. Sí. Entonces, Chesterton, hablando de esas deducciones de conceptualmente hacia dónde voy y qué estoy usando y si la herramienta que necesito me va a ayudar a cumplir el propósito o la herramienta que yo uso me está demorando en cumplir el propósito. Pero siempre estás buscando eso. Exacto. O simplemente salió el nuevo iPhone, lo quiero. Salió la nueva tablet, la quiero. Exacto. O sea, ahora yo pienso que el gran avance de la tecnología no está en pagar el impuesto a la tecnología, que es lo que las empresas modernas quieren, que cada año paguemos 8 millones de pesos por un celular nuevo.
Sí. O sea, 8 millones de pesos por tener algo en el bolsillo, 8 millones. ¿Para qué? No. O sea, si es que estamos usando el procesador más rápido para ver videos de TikTok. Sí. O sea, le estás pagando 8 millones de pesos a un celular para ver videos de TikTok, o de verdad ese celular que estás pagando Tú estás usando. te está repagando, por así, devolviendo esos 8 millones al hacer tu trabajo. Claro, y tú y yo que tú sabes que yo me acuerdo cuando trabajamos en Samsung en las épocas pasadas, porque incluso yo nunca he logrado hacer la migración. Sigo con mi Samsung y sigo siendo muy Android. Que tú sabes que mucha gente muy geek, en el mundo en el que nosotros nos vivimos acá con nuestro patrocinador EA Networks, hay mucho IT. Y la IT que siguen siendo mucho Android, Claro. no tan Apple como muchos. Yo vi que tú has tenido Android, has tenido Apple, has tenido todo tipo de cosas. Sí, cada cosa tiene un uso. Sí, Android es, digámoslo así, una plataforma que se deja meter mano. claro. O sea, Samsung le hace su propio Android, Xiaomi hace su propio Android, Sí. hacen su propio Android, y para cada aplicación, para empresas que quieran cierta escalabilidad en sus procesos, pueden llegar y hacer un reset de todos los celulares y reinstalar todo el sistema, Inmediatamente. creando Hackearlo muy fácilmente, abrir bandas, abrir esto, abrir todo aquello. eso. Puedo mandar a imprimir tamaño carta, tamaño legal a una impresora que está quién sabe dónde. Entonces, Apple menos. Apple a mí me funciona en cosas directas. ¿Sí? En cosas directas. Porque una cosa que yo tenía, por ejemplo, cuando yo armaba computadores, era que yo me tomaba más tiempo armando el computador y encontrándole el driver, encontrándole en qué falla en la instalación, en la formateada, que realmente ponerme a trabajar. Claro. Entonces yo dije, ok, Apple es como una cuestión al usuario final de, hey, necesitamos ese informe. Claro. Entonces, ese tipo de cosas. Las plataformas de Windows son plataformas más industriales. Sí. Entonces, las plataformas de Apple son plataformas, pero eso es plataformas orientadas a trabajo final del que no quiere saber qué está haciendo la máquina, sino quiero el resultado ya. Ya. ¿Sí? Entonces, pero igual ahorita está muy competido esa cuestión. Hay muchas máquinas, por ejemplo, las plataformas HP están orientándose más hacia el usuario final en el contenido final y combinando la parte industrial, cosa que me parece maravillosa. Pero el ecosistema Apple también tiene otras opciones, que es las tabletas, la configuración que la tableta se entiende con la pantalla y todo ese tipo de cosas. Hay una cantidad de diversas operaciones, pero independientemente de cuál sea la última gallada, Sí. el último adminículo es, ¿estás haciendo tu trabajo o te estás distrayendo? Y lo acabas de decir. Entonces, o sea, por ejemplo, Mark Zuckerberg acaba de inventarse una cosa carísima que tienes que ponerte enfrente de los ojos para ver el universo virtual. Muy bien, lo hiciste. Sí. Esa cosa entonces ya tengo que pagar por las gafas y ya tengo que pagar por el celular. El software ahora. El software y el computador que me soporte las gafas. Claro. Y tengo que pagar por una cantidad de cosas. ¿Para qué? Para entretenerme. Porque realmente, ¿qué va a hacer la gente en la realidad virtual? Es entretención. Puro entretenimiento. Ay, que vamos a hacer un diseño de un carro entre todos juntos mientras alguien está en Australia y alguien está en Berlín. A ver, quiero ver el primero que sepa diseñar carros. Levanten la mano los que saben diseñar carros en realidad virtual. Los que saben Blender por realidad virtual, los que saben SolidWorks por realidad virtual, los que saben Fusion 360 por realidad virtual, todo el software de CAD/CAM por realidad virtual. Pero se abre una nueva oportunidad. Claro, se abre una nueva oportunidad. ¿Para qué? Se está cumpliendo el trabajo. Cuando yo veo industriales, diseñadores de carros que siguen esculpiendo con plastilina los carros. Y en madera. Y hacen un armazón en madera y empiezan en un japonés al que le pagaron como yo no sé cuántos millones de dólares y agarrando una paletica así y arrastrando la plastilina y mirando el carro desde afuera. Claro. Quiero ver a ese tipo con una cosa de realidad virtual, a ver qué va a decir o una diseñadora de zapatos sin tocar los zapatos.
Bueno, Entonces, eso es, que está bien que la gente haga cosas en realidad virtual, pero me parece que eso necesita nuevos universos dedicados a eso. Por ejemplo, y esa parte justamente del otro aspecto del artista, de la persona que trabaja la madera, el cuero, hoy se está volviendo extremadamente costoso. Se perdió ese manejo de los materiales, del metal, de diferentes cosas, y hoy en día conseguir algo que se ha hecho manualmente o trabajar el cuero o trabajar diferentes cosas o esculturas, de repente hay cierto nicho que está empezando a decir, oiga, eso vale plata, eso es exclusivo, eso ya no se encuentra, eso ya no lo están fabricando una máquina, esto y aquello, y hay como unos balances, ¿no? pues sucedió como lo que yo vi y testimonié en las generaciones cuando mi gran amigo, yo le pregunté, oiga, ¿qué usted quiere ser? Y yo me esperé, ¿qué quiere estudiar? Y él me dijo, chef. Claro. Entonces ya tenemos gente que hace cuchillos de cocina en sus forjas. Ya tenemos gente que hace trabajos en madera, de mesas de madera que cuestan $10,000. Sí. Ya tenemos gente Que hacen buenísimos videos de TikTok. y que hay gente que hace carpintería, forja, tratamiento del cuero, que todas esas cosas. Pero ya empieza la gente a decir, hey, hay algo que es real. Claro. Yo pienso que mientras más virtual nos estamos yendo, ya la gente quiere volverse más real. Y mientras más sobreoferta del entretenimiento y la distracción, porque nos están vendiendo distracción para mantenernos conectados. Claro. ¿Sí? Se le dijo a una máquina, hey, piensa en la solución de cómo tener conectada a la humanidad 24 horas al día, todos los días, durante todo el tiempo. Y la máquina por sí sola empezó a crear todo ese tipo de cosas que nos capturan la atención. Sí. Esa captura de la atención, ¿sí? La gente está viéndola como que, hey, estamos sobreentretenidos, estamos volviéndonos unas papas de sofá, unas papas encima de un sofá, consumiendo entretenimiento y lo único que movemos es un pulgar para arriba, para el lado, y si queremos tener sexo, para los lados. Exacto. Entonces, A la derecha, para la izquierda. para la derecha o para la izquierda. Entonces esa sobreoferta de entretenimiento empieza a diluir, que es la famosa expresión, la modernidad líquida de Bohan, Sí. a diluir la realidad y se vuelve líquida la realidad. Y la gente empieza a decir, wow, no, tenemos que tocar la realidad. Sí. Entonces empiezan a llenarse los venues. Empiezan a llenarse Stereo Picnic, empieza a llenarse el Movistar Arena, empieza a moverse. La gente necesita algo que sea digno de ser tocado. Claro. Entonces ahí ya el adminículo, yo pienso que la innovación en tecnología es cuando ya no se necesita el adminículo. Palabra geek del día. Adminículo. Bueno, adminículo es la traducción que yo considero la oficial de la palabra gadget. Gadget. Todos sabemos que es un gadget, pero hoy Andrés acá nos ilustró y nos dijo, en español es adminículo. Eso. A mí me obsesionan las palabras y su origen desde siempre. Y yo pienso que el español es muy vistoso, el francés es muy vistoso, el alemán es muy vistoso y nos estamos volviendo inglés central, ¿no? Sí. El inglés, Estamos americanizando todo, ¿no? sí, el inglés es exuberante, pero digamos que el inglés británico es muy exuberante. El inglés americano simplifica, condensa, empieza a tener la modernidad muchos ruidos. Town, cat, Sahar, chill out. Sí, le han reducido un diccionario impresionante. Entonces empieza la gente a tener lo que yo llamo una crisis de vocabulario donde ya lo pierde la poética y gana lo visual. Total. Entonces, y lo visual se vuelve distractivo. Entonces, ¿me estás poniendo atención? Es la gran pregunta de la humanidad. ¿Me estás poniendo atención en la actualidad? O sea, hey, ¿me estás poniendo atención? Entonces le toca a uno confirmar todo el tiempo. Hey, te estoy hablando, ¿me estás poniendo atención? Entonces eso como que lo pone alerta. Y uno dice, wow, sí, demasiada sobreoferta de estar conectados. El avance tecnológico que yo considero la nueva era es qué tan desconectado estás. O qué tan desconectados lo puedes estar. Exacto. ¿Qué tan funcional puedes volver tu vida y minimizar tu conectividad? Que es una empresa maravillosa que creó un artículo, un adminículo que se llama Remarkable. Remarkable. Una tableta que no te distrae. Una tableta que no te distrae. Y tú escribes. Es para La escribir. sensación del pincel y guarda todas tus memorias. Remarkable. Wow. Es una tableta para escribir que yo pienso que si ustedes quieren hacerle un regalo a un CEO
o un regalo a un IT manager, a un CTO, a un CFO, es una tableta Remarkable. Voy a buscarla. Porque No la conocía. es la tableta que tú le puedes entregar a un niño para que pinte sin que lo distraigan. Hablando de niñas, Sí. tú eres muy público con respecto a tu hija, la sacas en redes sociales. El tema de la tecnología, y siendo obviamente ya el otro lado de la moneda, un papá, la protección, todo lo que está disponible ahí, ¿cómo has tratado tú el tema de la tecnología con tu hija? No la puedo volver una analfabeta de la tecnología, Claro. pero sí le puedo mostrar el propósito de la misma. Sí. O sea, ella sabe que hay una cosa llamada iPad, Sí. pero iPad no es para jugarle a un gatito y gastarle $200 en ropita y mientras estamos comiendo sushi, ella tener su iPad. Que es el verdadero target, ¿no? Los papás. Exacto, entonces... No el niño ni siquiera, es cómo hago para que el papá y la niña le pida al papá, cómprame el crédito, cómprame las monedas, cómprame esto, Exacto. dame carta abierta para poder gastar dinero y le pegaron al perro con eso. Exacto, sí. Pero eso me parece entretenimiento impuesto. O sea, un entretenimiento impuesto porque yo digo, wow, yo a mi hija no la llevo a un restaurante para que esté conectada a un iPad. Claro. O para que esté, o no la monto. O sea, yo pienso que el iPad o los amigos tecnológicos como un celular para un niño tiene un propósito. Si se le quita el propósito, Sí. ya no hay funcionalidad. Si el propósito es destructivo de la presencia del ejercicio de ser papá e hijo, Sí. entonces ya perdemos un todo. Entonces ella tiene que ganarse su entretenimiento como uno se lo ganaba. Claro. Te portas bien, tienes tu serie. Tienes tu televisión un Tienes tu ratito. tiempo de serie, tienes tu tiempo de estar, de disfrutar, de gozo. Como uno lo hace con uno mismo. O sea, yo, por ejemplo, me tengo metas de que si yo me leo un libro, me puedo ver un video. Ok. Entonces entonces trato de leer libros de literatura que me parece que es el avance tecnológico que hay que hacer. Hay que volver a los libros porque algo se perdió por el camino. Estamos viendo la misma serie con diferente título, estamos viendo, escuchando la misma canción con diferente letra. Sí. O sea, estamos viendo lo mismo, pero nos cambian los actores, los personajes, todo, pero todo viene siendo lo mismo. Entonces muy pocas veces existe una película como para ver de, wow, esta película. O, wow, las noticias, por ejemplo. Esa pregunta de, ¿tengo que estar leyendo todo el día los noticieros para estar actual? Entonces, ¿cada cuánto tengo que estar viendo la prensa o escuchando las noticias para estar actual? Si lo que busca las noticias actuales es ofenderlo a uno. Total. Y viven de que uno esté preocupado y ofendido. Entonces lo mismo, Internet descubre que te metiste en un lugar de noticias Claro. y la siguiente noticia es, el algoritmo te manda algo para que te preocupes y algo para que te ofendas. Totalmente. Yo trabajo en modo incógnito cuando busco cosas de noticias. por ejemplo. Exacto, sí, yo también eliminé todas las cookies y uso un browser totalmente de tecnología avanzada donde nadie me, supuestamente, porque... Sí, a pesar de todo, igual por algún lado se te meten, te Exacto. escuchan, te miran, lo que O sea. sea, porque sí, vivimos en los cyberlords, que es lo que los cyberseñores, que es, hay una frase que yo acuñé que se llama cyberfeudalismo actual. El ciberfeudalismo. El cyberfeudalismo, o sea, somos servidores de un amo y señor cyborg. Entonces, Tecnológico, de la tecnología. de la tecnología. Entonces, le pertenecemos a esto, le pertenecemos al otro. Entonces yo me voy, de pronto busco un browser que promueva ciertas búsquedas como incógnitas al lado del otro señor que ya tiene demasiado avance en el otro lado. Pero esto también me está buscando. ¿Recomiendas algún browser específicamente? Entonces uso una VPN y unas cosas como que entonces sí, trato de ser lo más funcional, desconectado de lo que... Pienso que lo que viene no es la tecnología de adminículos sólidos como tal, electrónicos. Lo que viene, el avance tecnológico es más una tecnología social, tal y como pasó, por ejemplo, el acto de vivir juntos. Sí. O sea, vivir juntos es una tecnología social de las parejas americanas de la generación de mayo, de la Revolución de Mayo del 98 Sí. y en la posguerra. Muchos soldados americanos en Francia se quedaron y vivían juntos con sus amantes, pero o sea, sin matrimonio. Sí. O sea, vamos a experimentar primero el vivir juntos. Eso es una tecnología avanzada. Calculen lo que es para un papá latinoamericano escuchar que su hija le diga, papá, me voy a vivir con mi novio. ¿Y esto qué contiene? Claro. A mí me piden la mano. Sí. O sea, ¿cómo le explica
así, entonces, pero si uno lo ve en la sociedad actual, en una Bogotá donde tener novia implica 4 horas de trancón. El trancón de ir a mi trabajo o a la universidad, el trancón de ir al trabajo a la universidad de ella y las 2 horas que invertimos en recogerte a ti y recogerme. Claro, el bogotano le pide a la chica rápido, vivamos juntos, para poder estar juntos Total. los dos, o sea, por favor. O sea, y puede no haber el amor de un Y estoy dispuesto a que dure nomás 6 meses. Sí, no, Pero con tal de ahorrar tiempo. Con tal de ahorrar tiempo, entonces ese tipo de cosas. Entonces puede que no se amen, pero se van a vivirse juntos o se organizan los fines de semana, tú en tu casa o tú en la mía. Entonces tú en tu casa y tú en la mía. Y entonces eso es ahí. Esa es una tecnología social. La tecnología social que viene es qué tan funcional puedo ser sin estar conectado a Internet. O sea, cómo usar Internet como causa y no como efecto. Claro. Entonces, y va a triunfar el que logre esa tecnología social con un discurso muy claro, porque para mí, Skydyne adquirió conocimiento. O sea, estamos viviendo el guión de Terminator. Totalmente. O sea, ya Skydyne es consciente. O sea, Skydyne ya sabe cómo capturarnos. Si tú quieres pedir un tutorial de cómo hacer un lomo al trapo, el siguiente video es cómo la carne roja te mata. Claro. Y el siguiente video que ves después de ese es te volviste vegano y después cómo volver vegano casi me mata y ahora soy pescariano y entonces como pescado pero con vegetales, entonces pero ya después hasta terminar volver volví al lomo de trapo. ¿Sí ve? Ahí Te hablaste mantiene ahí en un círculo vicioso. totalmente. Y ahí hablaste de un tema con respecto a estas paridades. Y hoy en día, obviamente, aquí en este show no hablamos mucho de política, pero la tecnología tiene mucho que ver con que la mayoría de gobiernos del mundo están partidos por la mitad. Antes Claro. habían mucho más Claro. hacia cierto lado, y de repente, literalmente, todos los gobiernos están ganando elecciones 51 contra 49, 48 contra 52, partidos por la mitad. Exacto, porque ese es el algoritmo, ¿por qué? Porque es que el algoritmo descubrió que la controversia eleva el mensaje. Claro. Entonces, pero al algoritmo se le olvida algo, que la controversia eleva el mensaje, pero mata al mensajero. Mata al mensajero. Entonces, automáticamente asesina al mensajero. Yo escribí una oración al algoritmo, basada porque el algoritmo es el nuevo Dios, que es omnipresente, omnisapiente, omnipotente. Sí. Sabe el algoritmo, que es la iglesia actual del algoritmo. Algoritmo. Santa Iglesia Artificial Inteligente del Sagrado Algoritmo. Santa Inquisición Social Programada. Arquidiócesis del Metaverso. Adoradores del Divino Follower. Divino Rostro de Maluma. Hoy va de Retrotol. Apostolado Digital. Por el divino dedo de OnlyFans que todo lo sabe. Bueno, Swipe bendito. La bendición del swipe todopoderoso. Like, view y follower santo, seguidor desocupado e improductivo. Demos gracias al bot. Tú que posteas y reinas por los views de los views. Amén. Oh corrector divino por quien suspiramos, no nos dejes caer en el desprestigio y líbranos de todo troll. Amén. Día de los santos followers martirizados. ¿Ya la hayas puesto por ahí? No, pero es lo que yo llamo, el algoritmo Sí. es la corriente política actual. Claro. Es así como estuvo el comunismo, el capitalismo, es algoritmo. No tenemos un pensamiento independiente a lo que se nos muestra. Y tú muestras un poquitico al grado hacia un lado o hacia el otro y ya te llenan. Entonces, si de pronto tú estabas en un aspecto más centrista de ciertas cosas o en un gradiente, me gusta esto, me gusta esto de esto, de repente o tú le das un poquito más de like de este lado o un poquito más de like de este lado o ves más videos de este lado, y de repente te vas a llenar ya sea de una tendencia específica y empiezan ya la gente a ver solamente eso y empiezas a encontrar estos polos opuestos que se pelean muy fuertemente en redes sociales. Exacto, es que el algoritmo promueve, le da como un estatus al antagónico. Claro. Entonces te lo pone a un nivel de doctorado en PhD a tu antagónico. O sea, entonces, wow. Entonces empieza a generar la gente dice por las redes, fulanita la destruyeron en las redes, dice marca.com. Sí. Al decir este comentario, ¿y cuántos fueron los comentarios? 1000. O sea, 1000. Eso no es de O sea, redes. los espartanos ganaron con 300. O sea, y perdieron los 300. Sí. O sea, son 1000. O sea, es como lo que yo digo en la pelota de letras de el papá que era rebelde en los años 60. Decía, en mi época uno salía a la calle
y echaba piedras. Uno se da en la jeta, claro. Echaba todo el mundo en la jeta y mataban gente. Aquí, ¿qué han hecho ustedes? Ay, me tuiteaste. Ay, me tuiteaste. Entonces, ¿por qué? Porque como uno está tan pendiente de eso, uno hasta le da valor al antagónico. Claro. El antagónico existe porque uno ahí mismo, cuando uno lanza un pensamiento, uno también está diciendo, a ver qué efecto cree, porque eso es lo que quiere el algoritmo, Claro. que tú estés pendiente del efecto que creaste. Entonces, claro, entonces tú ahí mismo ves el comentario del otro porque te lo propuso el algoritmo, Claro. te dijo, mire este huevón lo que piensa de usted. O sea, Una de las cosas que yo más admiro de ti es que cuando todo el mundo estaba haciendo comedia y llegó el mundo del stand-up, se volvió muy famoso en Estados Unidos, en Latinoamérica nadie lo había logrado hacer de la forma en que tú lo hiciste, pero cuando se hacía era con mucha grosería, con mucho despectismo de muchas cosas, pero tú mantuviste la elegancia y lograste ser el comediante más exitoso de Latinoamérica y de muchas partes del mundo sin recurrir a esa facilidad. sí, es que uno tiene que ver la puerta abierta. O sea, los avances de tecnología siempre es ver la puerta abierta. No es quién va a ser el mejor celular cuando todos están haciendo celulares, Claro. sino es ver la puerta abierta de que tal vez la solución no sea por ahí, por los celulares. Pero consideras que la gente que recurre a ese tema son más facilistas, que es más difícil crear comedia sin ciertas cosas que uno sabe que van a generar controversia y botonear a las personas. Claro, porque es que la controversia, como te digo, es adictiva. La controversia eleva el mensaje, pero mata al mensajero, es lo que no saben. Entonces, todos esos comediantes que se dedican a ser controversiales y a crear controversia y todas las cosas, tarde o temprano están sepultándose en su propia caducidad. Claro. Yo siempre preferí ser primero artista y después usar la herramienta de la comedia para promover lo que yo pensaba en mi arte. Uno primero es artista, después hace elige la herramienta. Picasso eligió ser primero artista, eligió sus trabajos de pintura, de escultura. Dalí hizo lo mismo, eligió ser primero artista. Entonces, Pombo fue el primer artista, después hizo todas sus traducciones y sus cosas y sus inspiraciones, y después hizo el Rincón de Nacuajo. Francisco José de Caldas, lo mismo, él primero se formó como artista, como pensador, y después encontró sus herramientas. Sí. Y la creatividad exige una disposición a la observación que esa gente no tiene. Total. Entonces, eso es. Entonces, yo, por ejemplo, yo elijo con mucho cuidado a la gente que yo veo en YouTube, o con mucho cuidado las series que yo veo en servicios de streaming, pero con un cuidado casi que quirúrgico. O sea, quirúrgico es... O sea, lo estudias antes, es el trailer, mira los comentarios y eso. Claro, o sea, ¿qué y te refieres? me pregunto, ¿esto para dónde me va a llevar? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la agenda? La agenda, ¿no? O sea, ¿cuál es la agenda Cada día se ve más contenido con agenda. Sí, ¿no? Todo el tiempo. Disney se metió en un contenido con agenda impresionante. Sí, pero yo pienso que eso también son experimentos porque Disney siempre, desde que se inició Disney, siempre ha sido muy experimental. Sí. O sea, Disney, yo lo veo clarísimo en la película del Rey León. Porque la película del Rey León fue como el gran... ¿Qué hicimos? ¿Cómo lo duplicamos? Pero, ¿qué hicimos? Esto le encantó a la gente, pero hizo llorar a los niños como Bambi. Entonces yo pienso que ellos siempre son muy experimentales y están viendo por dónde están viendo por dónde se mueven las cosas. Sí. Ellos nunca, Disney desde que se fundó, desde el mismo Walt Disney, él estaba buscando hacer la siguiente gran película y eso requiere un esfuerzo de experimentación porque se necesitan por lo menos 6 películas de Disney para hacer una que sea magistral. Claro. Entonces, y tienen que repetir eso. Entonces ellos tratan de hacerlo cada vez más seguido, pero sin comerse las 6 películas de la mitad. Hay películas de Disney que no vemos, No, que nadie vio. que nadie vio y Que nadie vio, que no experimentar. Por ejemplo, a mí me parece, Rey León siguió Pocahontas. Pocahontas es un fracaso. O sea, trataron como de enmendar las deudas con las que se sintieron con la crítica que les llegó de por qué tan violenta Rey León y por qué tenía que meterle Shakespeare a los niños cuando los niños han leído Shakespeare desde que uno les contaba cuentos de Caperucita cuando se la come el lobo. Pero llega un Avatar y un James Cameron y mucha gente habla de que Avatar está muy inspirada en Pocahontas.
Sí, Avatar es un Pocahontas, Pero Avatar, un éxito absoluto. claro, pero yo pienso que para mí James Cameron se puede haber ahorrado una cantidad de plata. Eso sí. O sea, Y tiempo, porque se demora años si haciendo se hubiera eso. metido en la selva del Amazonas hubiera hecho lo mismo, o sea, ¿para qué? Una pregunta para ir ya terminando. Con respecto a la comedia. Obviamente tú eres uno de los comediantes más exitosos que tenemos en nuestro país, de exportación. El futuro de la comedia con la tecnología. Sí, hay digamos que ahorita un nuevo temor, pero yo no lo veo como temor, que es la inteligencia artificial desarrollada por Estudio.io. Sí. Es- ¿Podrían ellos ser chistosos, la inteligencia artificial algún día? A mí me parece que la inteligencia artificial, en lo que yo he experimentado con la inteligencia artificial, bocetea. O sea, bocetea, pero todavía no. Porque como la inteligencia artificial son dos grandes mentiras. Sí. ¿Sí? Ni es inteligente ni es artificial. Exacto. Entonces, realmente es una máquina deductiva que sale de las máquinas de Turing y ciertos elementos que se descubrieron a partir de esas matemáticas complejas de la lógica matemática de sistemas deductivos. Pero, yo- pero, te interrumpo ahí. Siempre hemos escuchado en las películas, siempre, yo me acuerdo la película esta con Robin Williams, Robin Williams. Ah, sí, el Sentient. el Sentient, Sí. que él decía, le preguntaban si era capaz de desarrollar, pintar una gran obra de arte, de desarrollar una sinfonía como Beethoven, etcétera. Y ahorita vemos con todas estas inteligencias artificiales arte creado por la tecnología, y Claro. otro tipo de cosas. ¿Será que eso que nos diferenciaba de la tecnología, de los robots, de eso, podría empezar ahora a reemplazar también las artes, la creatividad y eso? Mira, yo escribí una obra de teatro en el año 1993 que se llama Detrás del Creatón. Sí. Y era cuando la humanidad había creado una máquina que creaba arte. Una máquina que crea arte. Y entonces lo que la estrenamos en el Teatro Popular de Bogotá, era un guión mío y la actuaron mis alumnos de taller de la universidad. Y eran diferentes escenas Sí. creadas por una supuesta inteligencia artificial del futuro. ¿Sí? Entonces, Que crea arte. que creaba arte. Entonces eran diferentes escenas. Entonces, una escena era una bailarina de ballet que bailaba una canción compuesta por la máquina donde la canción la criticaba por bailar mal. Entonces, la otra escena era la de un filósofo que desde su muerte lograba crear la nueva filosofía que él no había alcanzado a escribir y se quejaba de su propia muerte. Sí. Entonces, y así poco a poco se mostraban diferentes escenarios de diferentes inteligencias artificiales. Yo escribí esa obra, fue un completo fracaso en asistencia. Todavía no eras el Andrés López de hoy en día. No, eso no. Entonces, y en esa época lograba llenar teatros, pero con mis cuentos, Los cuenteros, ¿qué? con los cuenteros, y contando mis cuentos. Y trabajé mucho en el Teatro Popular de Bogotá, pero dije, déjenme hacer una obra de teatro, que yo quiero hacer una obra de teatro. Y hice Detrás del Creatón. Cuando la escena final es descubrir que quien está detrás del creatón era Igual una un persona. humano. Claro. Entonces era un humano, pero que había dotado a una máquina de cosas donde él ya le había soltado y se le salían de las manos. Entonces la máquina ni era inteligente y como estaba salida de sus manos, no era artificial. Claro. Entonces esas eran las dos grandes mentiras de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no hay que tenerle miedo. La inteligencia puede hacer de todo lo que quieran hacer. Puede hacer arte, todas las cosas, pero siempre va a estar un humano. Claro. O sea, Sí, siempre va a estar el inspirado. sentient. Pero el mismo ser humano también se inspira de otros artistas, de lo que Claro, ve, de lo uno- que vio. Uno puede usar la inteligencia artificial para, por ejemplo, hacer un draft de un dibujo, de cómo se vería un dibujo. Pero uno siempre lo observa y uno dice, eso hay que modificarlo. Claro. O sea, el que quiera hacer un artículo por inteligencia artificial lo puede hacer, pero él dice, esta parte está mal, o esto no lo hizo, esto no lo citó esta señora, esto no salió esto no salió de la boca de Borges. Sigue siendo una herramienta. Sigue siendo una herramienta, pero lo que digo es, de nuevo, es entretenimiento y es herramienta. Y en tema el de propósito- chistes y comedia. Porque es que a mí me parece muy difícil ser chistosos, Claro. hacer comedia, hacer chistes, pero yo no he visto todavía que la inteligencia artificial ha llegado a ese nivel de que sea chistosa
en sí misma, Sí, claro. original. Es que uno es chistoso para cierto público. Yo no pienso, por ejemplo, así como yo en una rumba con mis amigos o en un asado en la casa, yo no les pongo Radiohead. O sea, o sea, no, o no les pongo Rammstein. O sea, lo mismo hay comedia para todos. O sea, hay comedias de uno ir en el taxi con los amigos y decir cosas chistosas que uno no se atrevería a decir con los amigos. Sí. Y todo ese tipo de cosas que son... Pero digamos que la inteligencia artificial y la comedia estarán relacionadas en el sentido en que, de nuevo, habrá un comediante que que se esté moliendo la cabeza tratando de hacer algo realmente divertido para un gran público. Claro. O sea, y en el sentido en que la gente le diga, es que se inspiró en la inteligencia artificial y lo descubren, ahí va haciendo la otra cosa. Yo no me inspiro en lo que está haciendo el otro. Sí. O sea, si estoy en tiempo presente y tú te inventas algo, Sí. yo digo, wow, qué bueno, eso está bien y te apoyo en tu idea. Sí. Te apoyo en tu idea. Pero si yo quiero crear una idea, no me inspiro en tu idea. Me voy mucho más atrás en el tiempo o a otras cosas. Claro. Así nacieron mis horas de comedia. Hay miles de inspiraciones Exacto. atrás. Yo decía, pero yo tengo que inspirarme en Charles Chaplin. ¿Para qué me inspiro en Jerry Seinfeld? Claro. Yo tengo que inspirarme en Charles Chaplin, me tengo que inspirar en las comedias de Bob Hope, en las comedias de Lucille Ball que hacían en la radio. Bob Hope y todo eso, y empezaba yo, wow, cómo eran esas comedias, y me iba al cine en blanco y negro, a los gestos. Tú vas a ver incluso en los cómics, en los strip comics de la Warner Brothers, cuando yo empiezo justo la pelota de letras, me muevo como un Charlotte. Y me muevo como el coyote del Correcaminos, al mismo tiempo, que están inspirados en lo mismo. Entonces, mi obra Llegar a Marte está inspirada en las ciencias exactas, y en la filosofía, y en cosas. Entonces, cuando yo hago cosas, yo tomo distancia. ¿Qué tanto me puedo tomar distancia? ¿Mm? Entonces, ¿para qué quiero salir en Netflix como un comediante más? Entonces, tomo distancia, hago la mejor obra de teatro. Y me importa un carajo si van a la obra de teatro 40,000 personas o 3. Tú lo disfrutas. Entonces yo lo disfruto, vale, huevista, positivista. Bueno, señor Andrés López, hemos llegado al final de este episodio, pero quiero que nos cuentes un poco acerca de qué sigue para ti. Ahí me contaron que vas ahorita de tour nuevamente de pelota de letras, vas a estar aquí en Bogotá. Después, ¿por dónde más vas a estar? Contanos un poco de eso. Sí, voy a estar por Europa, voy a estar en Inglaterra, voy a estar en España, voy a estar en Alemania. Ahorita estábamos escuchando el video de Deutschland de Rammstein. Rammstein. Y también vas a estar ahorita en Bogotá, ¿no? ¿Cuánto le puedes, o sea, se volvió ya un ícono la pelota de letras a nivel mundial? Es porque es una obra de arte. Yo no la pensé como un show, la pensé como una obra de arte. Es una obra de arte orgánica, crece. Las generaciones crecen, entonces crece. Yo quería una instalación, es una instalación, como puede ser una instalación de una obra artística tal. O sea, crecen las generaciones, crezco con la obra. Es una obra que yo escribí desde el punto de vista del arte. Claro. Y es obviamente una comedia, pero si tú la ves, ahí está todo. Ahí está todo porque era mi tesis de antropología, pero yo decía, no, ¿quién va a leer una tesis? No, yo más bien lo muestro una comedia. Entonces está viva y sigue y seguirá. Porque es arte. O sea, uno sigue yendo, si tú vas a París, Claro. ¿qué vas a hacer en París? ¿Cuál va a ser un plan tuyo en París? Ópera. Exacto. La Torre Eiffel. Exacto. ¿Me entiendes? Y eso van, ¿y cuánto fue hecha la Torre Eiffel? En el año 1883. Y cada vez que voy, 88. siempre voy a ir a ver la Torre Eiffel. Exacto. Entonces, claro, eso es una obra de arte. El señor Eiffel construyó la torre para una feria y la dejaron ahí. Total. O sea, la dejaron ahí. Yo hice una obra de arte y el público decidió que tenía que quedar esa obra ahí. Qué bueno. Y siguen yendo y siguen yendo. Entonces, y lo mismo con Llegar a Marte, lo mismo con Frutica Picada, son mis obras. Yo me formé para esto porque me siento en deuda con esas obras y me siento en deuda con el público asistente. Me siento que alguien tenía que contar nuestra memoria. Y aparte de obviamente una carrera muy exitosa como comediante y que todavía muy vigente y que sigues dando vueltas por todo el mundo, también te volviste empresario.
también te metiste en el mundo de los eventos, te metiste en el mundo del marketing, te metiste en el mundo de crear esas experiencias para otras personas y te he entendido que te dio muy bien. Sí, no, afortunadamente con mi esposa fundamos una empresa para que la vida continuara, las obras vivas continuaran vivas y se creara nueva vida en otros lados, o sea, nuevos eventos, nuevos shows, nuevas ideas. Entonces creamos, el propósito de la empresa es generar buenos recuerdos. Sí, Entonces vemos que el buen recuerdo es un producto. es un producto. La gente tiene que tener buenos recuerdos. O sea, nadie se toma una selfie viendo un YouTube. O sea, no. Oiga, es cierto. O sea, nadie. Ay, ¿Cuál es mi video favorito de mi O sea, youtuber favorito? así, mira, tomándome un concierto de Coldplay. Nada. No. Nada que ir en vivo y verlo allá y Exacto. grabando la misma vaina que uno sabe que lo puede ver en internet después, pero uno tiene que grabarlo. Exacto. Tiene que uno mismo tener su propio cuadro Exacto. de lo que pasó, mi recuerdo, mi vaina, mi experiencia, y eso no tiene precio. Bueno, pues hoy tuvimos una cara de Andrés López que usualmente la gente no ve. Nos metimos en su lado geek, en su lado apasionante. Yo siempre admiro a mucho a Andrés porque siempre me cuenta unas historias increíbles, sabe muchísimo y justamente yo creo que esa es su lado geek, esa pasión por lo que te metes, lo que investigas, lo que sabes. Y de parte aquí de nuestro programa queremos darte Ay. un detallito. Vea, Uy, vea eso, eso, vea. un detallito. Un detallito, uy, qué rico, vea. Y agradecerte mucho por haber acompañado a sacar el ¿Será de tiempo. vidrio? ¿Será de vidrio? Será de vidrio. ¿Será de vidrio? Será. Uy, venga. Además es engañador porque ni siquiera cumple la forma interna de esa vaina. Oiga, no, es que no se me espere. Esto es con navaja, venga. Rasgue. Pues es que no tiene por dónde. A ver, ya. La encontré. Es que ahora la cinta es súper pegante. Antes había cinta pegante, ahora es Súper cinta pegante. súper pegante que te pega y no se despega y no se despegará. Eso. Y el papel regalo es con lo que hacen los cohetes actuales. O sea, mire, uno se puede. Así. Eso. Uy, Corsicle. Vea, este es un ejemplo de empresa Ese es el gomelo. de avance tecnológico. Sí. Ellos dijeron, ¿cómo hacemos que las cosas sí se conserven frías o calientes? ¿Cierto? Y solo se dedicaron a eso. Y ya. Y ya. Y lo que hacen es darle una instalación artística a cada uno de sus productos. Más empaque. O sea, exacto. Bueno. Ay, un poco geek, vea. Poco geek. Uy, véamelo. Ay, esto es divino. Así dice, vamos a sacar las yucas. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse. Nos vemos en un siguiente episodio de Un Poco Geek con nuevos invitados. Los esperamos en una nueva edición. Gracias por estar. Adiós.